Hola chiquillos, bienvenidos a la ayudantía 10 ya. Nos queda muy poco del semestre, en verdad nada, queda un control y el examen para los que no se eximieron o no se van a eximir porque todavía no saben. Y eso, en verdad nos queda muy poco. La próxima semana nos queda la última ayudantía también, que va a ser de teoría de juegos y de una materia que no alcancé a poner aquí. Eh, Y eso, esta ayudantía tiene 4 ejercicios, pero en verdad son todos muy cortitos y los voy a tratar de hacer un poco rápido porque estoy sin luz y me queda 23% en el iPad, así que, y en el celular me queda poco, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para no tener problemas para subir a la ayudantía. Ya, así que partamos al tiro con el problema uno y dice así. Un monopolista presenta costos medios y marginales constantes de 5 y enfrenta la siguiente demanda de mercado. Luego de un tiempo, debido a la alta demanda del mercado, una nueva firma logra entrar con una función de costos igual a la actual, es decir, con los costos igual a 5. De esta forma, supone que las firmas se comportan según un duopolio de Cournot, donde cada uno maximiza sus utilidades según lo que produce la otra firma. Y a partir de esto, responde a las siguientes preguntas. ¿Ya? Calcule el equilibrio de mercado antes de que la nueva firma entrara. Esto nada nuevo, ya lo hemos hecho miles de veces. Así que debería salir súper rápido. Y la B, considerando la nueva firma en el mercado, determine la función de reacción de cada firma y además determine cuál será la combinación de las cantidades producidas por cada una para la cual las expectativas de ambas se vean confirmadas. ¿Ya? Entonces hay que calcular cantidades, precios y utilidades de cada una. Ya, partamos con la A. Bueno, aquí estoy grabando, ¿cierto? Sí. Ya, A. Como les dije, simplemente equilibrio de monopolio, porque hay solo una. Antes que entrar a la segunda, nada nuevo. 5 lo vamos a hacer súper rápido porque los ingresos marginales, si se acuerdan, son la derivada de PQ con respecto a Q. Entonces, 53 menos 2Q. Entonces, mi Q de equilibrio va a ser 24 y mi precio de equilibrio va a ser, bueno, 29, si no me equivoco. A ver, precios igual a 53 menos Q menos 24, sí, es 29. Ya, entonces precio de equilibrio 29. Entonces, ¿cuáles van a ser las utilidades acá? O sea, no la utilidad, la ganancia. No, sí, la utilidad del monopolio. Déjenme calcular que no lo puse en mi apunte. Va a ser igual a 29 por 24 menos 5 por 24, ¿cierto? 5 por 24. 576. 576. Simple. Solo lo hicimos para después tener un punto de comparación, ¿ya? Entonces era lo importante. B. Como ya lo leí, hay que calcular la función de reacción de cada firma y además determinar cuál será la combinación de cantidades producidas. Ya, para este problema lo primero que vamos a hacer va a ser expresar el problema de maximización, porque aquí se hace problema de maximización. Luego vamos a obtener las funciones de reacción a partir de las condiciones de primer orden de estos problemas de maximización, ¿ya? Entonces, primer paso, expresar las funciones de maximización. En forma general lo vamos a escribir así. Esto es igual. Ya, en los apuntes les sale que se pone la demanda, la función de demanda, menos los costos y se multiplica por el QI correspondiente, ¿ya? Entonces aquí en este caso sería 53 menos QI menos QJ menos los costos marginales, que esto en el libro sale como C, o sea, en los apuntes, por QI, ¿ya? Entonces si fuera QJ se cambia acá el QI por QJ, el QJ por QI, o se dejan igual, en verdad lo mismo, pero este se cambia. ¿Ya? Entonces, para la primera empresa tenemos lo siguiente. Maximización del
1 va a ser igual a 53 menos Q1 más Q2, que eso es la cantidad total, no cambia nada, menos 5 por Q1, ¿ya? Entonces si ustedes multiplican esto se van a dar cuenta que esto va a quedar como, ya, 53 menos 5 es 48, entonces queda 48Q1 menos Q1 cuadrado menos Q1 Q2, ¿ya? Entonces, como les dije que el segundo paso para obtener las funciones de reacción va a ser expresando las condiciones de primer orden. 21%. Condición de primer orden. Va a ser derivada de las utilidades, o sea, de la utilidad de esta empresa, de esta firma, con respecto a Q1. Y lo vamos a igualar a 0. Esa es la condición de primer orden. 48 menos 2Q1 menos Q2, ¿cierto? Esto es igual a 0. Entonces mi Q1 de equilibrio va a ser, en verdad, mi Q1 de equilibrio, lo que estoy calculando acá es la función de reacción. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, Q1 va a depender de lo que produce Q2 y luego van a darse cuenta que Q2 también va a depender de lo que produce Q1. ¿Ya? Así que esta es la función de reacción para la empresa 1. Q1, 24 menos Q2 sobre 2. ¿Ya? Hacemos lo mismo con la otra firma. Maximizamos las utilidades. 53 menos Q1 menos Q2 menos 5 por Q2. ¿Ya? Por Q2. Entonces aquí queda al final 48 Q2 menos Q1 Q2 menos Q2 cuadrado. Y la condición de primer orden nos da muy similar a lo anterior. De hecho, lo mismo, solo que hay que cambiar Q1 por Q2. Y nos queda 48 menos Q1 menos 2Q2. Y eso es igual a 0. Entonces Q2, mi función de reacción, va a ser 24 menos Q1, 2. ¿Ya? Aquí hay que notar que, a ver, que tenemos pendiente negativa en la función de reacciones. Esta es la pendiente. Porque mientras más produzca la firma rival, menos produce la firma I, para así evitar que el precio suba demasiado, ¿ya? Por eso es pendiente negarla. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Esta sigue siendo la B. ¿Qué nos preguntan la B? Cantidades, precio y utilidad de cada una. Ya. Entonces, ¿cuál va a ser? Ya, la combinación de cantidades producidas, dependiendo de la expectativa. Y aquí la combinación va a ser la de equilibrio no cooperativo, en la que ellos no se ponen de acuerdo y que asumen que van a funcionar a partir de las funciones de reacción. Porque es una competencia por cantidades. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? El tercer paso que se hace en estos ejercicios es reemplazar una función de reacción dentro de otra, ¿ya? Para así determinar el precio, o sea, las cantidades de cada uno y ojo que al hacer esto estamos obteniendo el equilibrio de Nash, que es el equilibrio que queremos llegar, que también se puede decir equilibrio no cooperativo, ¿ya? Entonces, vamos a reemplazar Q2 dentro de Q1. Entonces tenemos que Q1 es igual a 24 menos Q2 partido en 2, ¿cierto? Entonces como Q2 es 24, ponemos 24 menos Q1, 2 sobre 2. Y esto me va a dar 24 menos 12 más Q1 sobre 4. ¿Ya? Entonces si pasamos para el otro lado nos queda que 3Q1 sobre 4 es igual a 12. Entonces Q1 va a ser igual a 16. Porque si multiplican para acá y pasan el 3 dividiendo, el 12 dividido en 3 quedan 4 y 4 por 4 es 16. ¿Ya? Entonces ahora podemos ocupar este valor y reemplazarlo en la función de reacción de Q2. Y Q2 nos va a dar 24 menos 16 sobre 2. Y eso también es igual a 16. 16 sobre 2 es 8 y 24 menos 8 es 16.
¿Ya? Entonces Q2 también sería 16. O sea, y tenemos las cantidades. Eh, bueno, y si ven en los apuntes, sale que para ese ejemplo, en lo que tienen como una demanda de, creo que, a ver, lo voy a anotar acá abajo. Creo que tienen como una demanda de 1 menos Q, algo así. Para eso les dan, el apunte dice que la cantidad se obtienen así, 1 menos C. En nuestro caso, hubiésemos podido hacer eso al tiro, obviamente ocupando nuestros costos y nuestra función de demanda. El 1 corresponde como al valor que está sin... Es como el intercepto de la función de demanda. Entonces nuestras cantidades han sido 53 porque ese es nuestro intercepto, menos 5 sobre 3. Si ustedes restan esto, le va a dar 48, creo. 53 menos 5, sí, 48 sobre 3. Y eso es igual a 16. Entonces ha sido lo mismo, ¿ya? Eso para que revisen el apunte también. Pero háganlo, siempre les van a pedir las funciones de reacción, así que háganlo así. Bueno, entonces para el precio simplemente separamos o sea, ocupamos la función de demanda. El precio va a ser 53 menos 16 por 2 porque son la cantidad total es considerando todo. Y eso me da un total de 21. Entonces mi precio igual a 21. Ya, tenemos el precio y ahora tenemos que calcular la utilidad. En este caso, como ustedes pueden notar, ambos producen lo mismo, así que las utilidades van a ser iguales y van a corresponder a, bueno, cada cantidad por cada precio, que al final son iguales, por cada costo marginal, o costo en verdad, por QI. En este caso va a ser 16 por 21, menos 5 por 21. Y eso me dará un total de 256. Sí, 256. Entonces es igual a 256. Esa es la utilidad de cada uno. Entonces, ¿cuál es la utilidad del mercado total? Simplemente más pi2. Y eso nos va a dar 512. ¿Ya? Bueno, ese sería el ejercicio B. Sigamos con el C. El C nos dice, calcule la utilidad en función de la producción de cada firma si éstas se coluden. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si se coluden? ¿Qué se le ocurre que podría pasar? Bueno, si se coluden, trabajan como un monopolio, con varias plantas. Es como si una empresa gigante pusiera dos mercados o dos plantas y tiene los mismos costos, todo. Entonces, los mismos precios también. Entonces, si se coluden, como dije, van a trabajar como un monopolio, con dos plantas. Y en este caso, como estamos en monopolio, el óptimo va a estar acá. ¿Ya? Igual a 5. Entonces, ¿qué pasa acá? Que si tiene el mismo resultado que al principio, que en el A, en donde la utilidad van a ser de 576. ¿Ya? Y la utilidad total, pero la utilidad de cada empresa va a ser 576 sobre 2, porque como que se divide en el mercado entre ellos dos. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces 576 dividido en 2, 288. Cada empresa tendrá esa utilidad. Y aquí ustedes pueden como pensar como ya, ¿qué pasa si uno rompe el trato y vende una unidad más, dos unidades más? ¿Qué va a pasar con el precio? Va a ir disminuyendo. Entonces como que la otra empresa no se van a tener problemas. ¿Ya? Entonces siempre cuando les pregunten algo de colusión, quizás les salga como una pregunta de qué pasaría si es que no siguen el trato. Eso lo vamos a ver en la pregunta 3. ¿Ya? Em, pero bueno, con respecto a esta pregunta, las cantidades, todo se divide en dos, como que se reparten en el mercado en dos, menos el precio obviamente. Pero las cantidades se dividen en dos, lo mismo de la. Entonces, si vemos el A, la cantidad eran 24, aquí van a ser 12 por cada uno. ¿Ya? Simplemente eso. La D, 19%, ya, D. ¿Qué sucedería si las firmas compiten en precio? En Beltrán. Creo que está mal escrito, creo que es Bertrand. Ahí lo voy a arreglar. Ya, ¿qué sucede si compiten en precio entonces? Bueno, cuando se compite en precio, estamos, como dice el enunciado, en un caso de Bertrand,
Entonces se va fijando un precio infinitesimalmente menor al del rival, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que el otro va a reaccionar a ese precio y va a bajar un poco más. Después, ¿qué va a pasar el otro? Va a ser como un ciclo, un loop de guerra de precios, ¿ya? Por eso por eso se le llama, ¿cómo se le llama? Acá arriba sale, competencia en precio, ¿ya? De productos homogéneos. Aquí estamos asumiendo que son los mismos productos, por si acaso, eso es importante, porque productos diferenciados son distintos. ¿Ya? Entonces van a ir haciendo como esta pequeña guerra de precios y van a llegar a un final en el que no van a poder seguir bajando los precios porque si no van a tener utilidad negativa. ¿Y dónde va a ser eso? Cuando el precio sea igual al costo marginal. ¿Ya? ¿Y a qué le recuerda esto? A competencia perfecta, ¿cierto? Entonces el equilibrio en duopolio de Bertrand va a ser el mismo equilibrio que se tiene en competencia perfecta. ¿Ya? Entonces, bueno, van a estar en esa, como les mencioné, van a estar en esta guerra constante hasta que se llegue a este precio, que es el resultado de competencia perfecta. Entonces, el precio va a ser igual a 5 porque nuestros costos marginales son 5, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra cantidad? Si vemos la función de demanda, vimos que era precio igual a 53 menos Q. Entonces, 5 igual a 53 menos Q, y por lo tanto Q va a ser igual a 52. Mi Q total. Perdón. Mi Q total va a ser 52, entonces aquí nuevamente se divide en el mercado y nos queda que 52 dividiendo 26, ¿no? Entonces Q1 se va a llevar 26 y Q2 26 también, ¿ya? Eso pasaría a convertir. Pero este es en el caso en que ambos costos marginales sean iguales. Aquí yo les puse otro en la D, en la E. Les puse, considera ahora que luego de unos ajustes en la producción de ambas firmas, los costos medios y marginales siguen siendo constantes, pero diferentes en ambas. De esta forma, los costos medios de la primera empresa son iguales a 6 y los costos medios de la segunda son iguales a 8. Entonces calcula el precio de mercado en el equilibrio de Natch y la utilidad de cada firma. ¿Ya? Aquí cambia todo. Cambia porque ahora no van a poder, van a estar esta misma guerra, pero va a llegar a un momento en que una de las dos empresas no va a poder seguir bajando el precio porque si no va a tener va a tener utilidad negativa, se va a salir del mercado, mientras el otro se va a llevar toda la demanda y va a tener se va a llevar toda la utilidad, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos costos medios igual a costos marginales. Bueno, está solo los costos marginales ya. Y costo marginal 2 igual 8. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia óptima de uno? Va a ser poner un precio un poquito más bajo que 8 para así hacer que se salga del mercado. ¿Ya? Pero el equilibrio de Natch va a ser alcanzado cuando la firma más ineficiente, que es esta, porque tiene costos marginales más altos, ya no puede seguir reduciendo su precio, como les dije, para competir. Entonces se va a fijar el precio igual a la firma más ineficiente de tal forma de que no se salga del mercado. ¿Ya? Entonces, un equilibrio de Natch, estamos en equilibrio de Natch, va a ser con P igual a 8. ¿Ya? Entonces, espérense. P igual a 8, tenemos el costo marginal igual a 8. ¿Qué va a pasar acá? Ya, una cosa importante es que como los costos marginales ahora son distintos, las funciones de reacción de los precios, porque aquí estamos en Bertrand son con precios, no van a ser simétricas como si es que fueran iguales. Ahí pueden ver los apuntes y se van a dar cuenta en el gráfico cómo se distribuye cada función de reacción, dependiendo de si son distintos, si el costo marginal uno es menor que el otro. Ahí lo pueden ver con mayor profundidad. Ya entonces, como el precio va a ser igual a 8, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es nuestra función de demanda? Era Q igual a... ¿Cuál es nuestra función de demanda? Nuestra función de demanda es 53 menos P. Me equivoqué. P igual a 53 menos Q. ¿O no? Sorry la confusión. 53 menos P al revés.
Filo, es lo mismo. Entonces tenemos que P es igual a 8, 53 menos Q. Ya, entonces mi Q total va a ser 53 menos 8. No había calculado esto. Lo había calculado con otra función de demanda, por eso me equivoqué. Entonces, el Q total va a ser 45. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar acá? Eh, ¿quién va a tener utilidades? Por decirlo así. ¿Esta o esta? O ambas. La que va a tener utilidad va a ser la empresa más eficiente esta, entonces. La que tiene costo marginal igual a 6. La que tiene costo marginal igual a 8 tiene utilidad igual a 0. ¿Ya? Utilidad igual a 0. Entonces, eso quiere decir que su Q va a ser igual a 0 también. ¿Ya? Esto es súper loco porque como que no tiene sentido que no venda nada, ¿cierto? Como que no, y que sigan en el mercado. Pero bueno, ese es el equilibrio de Nash. Entonces, la primera empresa va a estar con todo, va a vender toda la cantidad del mercado, entonces va a ser 45. Y con una utilidad distinta de cero porque vende. Y esta utilidad, si ven la ecuación que sale en los apuntes, es igual a, en este caso, C1, no, C2 menos C1 por Q. C2 menos C1, sí. Los C son los costos marginales, ¿ya? Aquí es por Q1. Ya, entonces esto va a ser 2 por 45 y eso va a ser igual a 90. Entonces la utilidad de este va a ser 90. Ya, ahí igual pueden ver la ecuación en los apuntes que sale como C2 menos C1 por A menos C2, que al fin y al cabo esto es la demanda, o sea, la cantidad demandada, y esta es la diferencia de los precios, ¿ya? Eso va a ser la utilidad de la empresa que se queda con utilidades, porque la otra tiene utilidad igual a cero. ¿Por qué? Porque se está cobrando el mismo, se está cobrando el mismo, se está cobrando el mismo precio que su costo marginal, ¿ya? Y esa sería la pregunta 1. Pasemos a la pregunta 2 rapidito. Ya, pasemos al ejercicio 2, rapidito, que me queda 16%. Es de Hoteling, que es por diferenciación espacial, ¿ya? Son estos problemas que tenéis dos empresas en las cuales se como compiten por dónde ponerse porque hay costos asociados a transporte, ¿ya? Entonces, supongo que en una playa existen dos puestos de helado situados en los puntos A y B y una cantidad de demandantes que se encuentran repartidos de forma uniforme a lo largo de esta. Uno por cada unidad de longitud, ¿ya? Entonces tenemos L demandante. Además, considera que cada uno compra exactamente un barquillo de helado por periodo. ¿Ya? Cada uno demanda uno. Se sabe que la producción de los barquillos de helado no cuesta nada, pero que trasladarlo a la sombrilla de la persona en la playa genera un costo de C por unidad de distancia recorrida. Porque el helado se puede derretir, entonces hay que incurrir en esos costos. Entonces, si la playa tiene una distancia L en donde ambas heladerías se encuentran en sus puntos respectivos, como muestra la figura, responda a la siguiente pregunta. Ya, esta figura es un poco spoiler porque se supone que uno debería armarla, porque ya como que está resolviendo un poco el ejercicio que vamos a hacer. Pero si le hacen hacer esto en la prueba, primero calculen la distancia y después hacen como ese grafiquito. ¿Ya? Entonces, si PA y PB representan los precios que imponen las dos heladerías respectivamente, encuentre el punto a partir de la ilustración donde una persona le es indiferente comprar en A o en B. ¿Cuál punto creen ustedes que es el que está indiferente? Como que le da lo mismo si comprar en A o en B. No es el que está específicamente a la mitad. Es el E, ¿cierto? ¿Y cómo podemos encontrar este punto? Utilizando una función de precio. ¿Ya? Entonces, cuando a ese personaje le va a dar lo mismo cuando el precio de comprar en A sea igual al precio de comprar en B. O bueno, el costo incurrido en comprar en A sea igual al costo incurrido en comprar en B. ¿Ya? Entonces, cuando PA más
C por X. ¿Por qué por X? Porque aquí en el gráfico sale que la distancia de este personaje hacia la se va a llamar X. Entonces C por X va a ser igual a... va a ser igual a el precio de B, que cobra B, más C por I. Porque la distancia entre I y B es I. ¿Ya? Entonces, a partir de eso podemos calcular como una expresión para la... ¿Qué vimos? Encuentra el punto. Bueno, podemos encontrar las coordenadas del punto. Ya, entonces, L, sabemos que L es igual a más X más Y más B, ¿cierto? Sumamos todas las distancias que están ahí. Y ahora podemos reemplazar. Despejamos X de acá, de 1. Despejamos X de 1. Entonces despejamos X. Y nos queda que X va a ser igual al precio de B menos el precio de A sobre C más I. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos dejar I expresado de esta forma, ¿cierto? Ocupando esta ecuación. Entonces X va a ser igual a PB menos PA sobre C más L menos A menos B menos X. Pero tenemos otro X, entonces tenemos que volver como a despejarlo. Y vamos a ver que nos queda un medio o sea, por L menos A menos B más PB menos PA sobre C. ¿Ya? Y ahora si hacemos el símil con el I, si hacen lo mismo, si despejan I, en este caso nos va a dar I es igual a 1 medio L menos A menos B más PA menos PB. ¿Ya? Eso es lo que cambia. Entonces, ya tenemos las coordenadas, por así decirlo, del comprador indiferente, en el cual le da lo mismo pagar por un precio A caminando menos que ir a B, caminar más y pagar por el precio B. ¿Ya? Eso es lo que, lo que se le dice indiferente. ¿Por qué se le dice indiferente? Entonces, pasemos a la D. Si ambas empresas desean maximizar sus utilidades, encuentre una expresión para los precios de cada puesto de lado a partir de lo mostrado en la figura. Entonces vamos a primero expresar las utilidades y después las vamos a maximizar para encontrar los precios que maximicen esa utilidad, ¿ya? Bueno, primero tenemos la utilidad del puesto A, que va a ser igual al precio de A por la cantidad demandada. Estas son las ganancias totales, ¿ya? Y además, o sea, son las utilidades porque aquí no tenemos costos de producción, son costos nulos. Entonces por eso no se le restan los costos marginales. Y si se dan cuenta, la cantidad demandada acá, como nos dice el enunciado, que cada persona compra exactamente un helado por periodo y que se encuentran distribuidos como uno por longitud, tenemos una cantidad demandada de A más X, ¿cierto? Para A. ¿Por qué para A? Porque, bueno, A se va... oh, lo tapé. A se va a quedar con toda esta parte del mercado y con este pedacito porque E va a preferir, o sea, E le da lo mismo si es que irá A o B, ¿ya? O sea, a E, precisamente. Pero de acá para acá, todos van a preferir ir a, ¿cierto? Sí, ahí está bien. Y B va a acaparar toda esta parte del mercado y esta. Porque, bueno, una persona que esté aquí en B no se va a pegar el pique hasta A pagando un costo mayor, ¿cierto? Ilógico. Entonces la cantidad demandada para A es A más X. ¿Ya? Entonces ahora podemos expresar el X que calculamos acá y lo ocupamos para esta parte. Y nos queda un medio de L más A menos B por PA más PA PB menos PA cuadrado sobre 2C. Ya eso nos va a dar si ustedes desarrollan la expresión. Ahora con la maximización, o sea, con la utilidad de B.
Va a ser lo mismo, pero con la distancia de B, que va a acaparar B. Y estas son B más I, ¿cierto? Y lo mismo, ocupamos la misma expresión y nos queda un medio L menos A más B de PB más PAPB menos PB cuadrado sobre 2C. ¿Ya? Esas van a ser la... ¿cómo se llama? Las utilidades. Sorry. Y ahora para maximizarla vamos a ocupar la condición de primer orden igual a la 0. Entonces vamos a derivar cada utilidad con respecto a su precio. ¿Ya? Entonces si derivamos esto con respecto a A, nos va a quedar ya, un medio de L más A menos B más PB menos P menos 2 PA sobre 2C. ¿Ya? Entonces ahí pueden separar esa expresión. Esto igual a 0. Y ahora tenemos que despejar PA, ¿cierto? Si no me equivoco, sí tenemos que despejar PA. Ya, a ver cómo despejamos PA. Y un medio, L más A menos B más PB sobre 2C menos PA sobre C. Lo pasamos por otro lado. Eh, mm, mm, a ver. Ya sí. Espera, necesitamos sacar primero la otra parte, la otra derivada eh, para poder tener la expresión de los precios. Así que ignoren esto. Vamos a calcular al tiro la otra. PB es igual a un medio. Lo mismo, L menos A más B, porque está al revés, más PA, porque sería así, sobre 2C, menos PB sobre C. ¿Ya? Que al final es lo mismo, solo que acá arriba no lo separe. Y ahora sí podemos igualar estas dos partes y sacar una expresión o como prefieran. Pero al final la expresión le va a dar PA es igual a C, L más A menos B sobre 3. Y para PB, C, L menos A menos B sobre 3. Ya, ahí si despejan les va a resultar, le va a dar este resultado que son los precios que maximizan la utilidad de la heladería. ¿Ya? SC, recuerden que el costo de transporte. Por así decirlo, el costo de llevar un helado o sea, el costo de que el cliente se vaya a la heladería. ¿Ya? Entonces con eso queda la expresión. C. Si L es igual a 100 metros, A es igual a 40, B es igual a 10 y C es igual a 1,5, ahí no lo corregí, se me olvidó. Era 1,5 por metro. Determine los precios de cada tienda y la demanda de cada heladería. ¿Es eficiente esta ubicación? Comente. Bueno, para eso le hice sacar la expresión ¿cómo se llama? De los precios óptimos, por así decirlo. Y simplemente llegamos y reemplazamos. 1,5 por 100 más 40 menos 10, porque A es 40 y B es 10, sobre 3. Y esto nos va a dar 1,5 por 110, porque esto es 30 sobre 3, 10. Y esto da un total de 165. Ese va a ser el precio de A. ¿Ya? El precio de B, en cambio, va a ser 1,5, 100 menos 40 menos 10 sobre 3. Esto va a ser 1,5 de 90. Y esto me va a dar un total de 135. Chuta. 135. Queda 12%. Ya. Sorry si estoy un poco apurado, es que en verdad necesito grabar esto ahora. 135. Ya entonces el precio de B es menor que el precio de A. Bueno, y esta diferencia de precio solo surge por cosas de ubicación, porque B está más allá,
A está más al centro, entonces puede tener poder de cobrar o sea, puede cobrar más alto porque como que acapara más gente, como que tiene más poder en el mercado, por así decirlo, en este mercado. Y bueno, nos pregunta si nos pregunta si esta ubicación es eficiente. Bueno, ¿qué podemos decir de la eficiencia? Que eh, es ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque un consumidor si se pone un consumidor ligeramente a la derecha de E, tendría que caminar menos si prefiriera el puesto A, pero va a ir al puesto B porque le sale más barato, ¿ya? Entonces eso no está como eficientemente equilibrado, por así decirlo. Es ineficiente, es una ubicación ineficiente porque suena absurdo de que esta persona que está más cerca que A tenga que ir a B para poder consumir helado, ¿ya? Entonces, este problema en sí como que no trata como de igualar como el poder de mercado, por así decirlo, como que solo se preocupan por los beneficios que están teniendo ellos. Entonces, por eso como que hay una competencia de ubicación, por así decirlo, en donde A tiene mejores utilidades porque se puso más al medio, entonces puede cobrar un precio más alto y porque al final son los mismos helados, no tienen ni siquiera costo. Entonces A está mejor ubicado que B y por eso mismo puede fijar un precio más alto sin perder demasiados clientes, ¿ya? Y bueno, también nos piden las demandas, y en este caso, como les expliqué, las demandas, como están distribuidas como uniformemente, es simplemente la suma de las cosas. Entonces la demanda de X va a ser igual a... Bueno, pueden ocupar la demanda de X, nada que ver. La demanda de A, ¿cómo le pongo? Demanda de A va a ser igual a todo lo que está acá y acá, que es igual a 55. Y la demanda de B simplemente va a ser 100 menos 55, que es 45. ¿Ya? Súper simple. Ya, ahora nos preguntan otra cosa. Comente qué pasaría si ambas heladerías se encontraran en la mitad de la playa. ¿Qué pasaría si cada una se ubica en un extremo? Bueno, ya. Bueno, como les dije hace un rato, en este caso los puestos de helado están como que están fijándose más en el beneficio que en la participación de mercado. ¿Ya? Entonces como que en un caso en que quisieran como mejorar la participación de mercado, como que podrían moverse o algo así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si ambas están en la mitad? Bueno, el beneficio total es cero, porque a tener van a tener los mismos costos de transporte todas las personas, entonces el beneficio total se hace cero, porque el costo de traslado es el mismo para todos y no hay diferenciación, porque no hay diferenciación porque los helados son los mismos, ni siquiera hay costos de producción. Y bueno, aquí en los apuntes también dice que cuando pasa esto, la competencia en los costos va a ser extrema. Como que van a tratar de disminuir sus costos, pero aquí en este caso son nulos, entonces como que no tiene mucho sentido. ¿Y qué pasa si se encuentran en el extremo? Aquí ya depende un poco más. Depende un poco más porque ¿qué pasa si A pone un precio mayor que B? Todos los consumidores, dependiendo obviamente del costo de traslado, van a preferir B porque tiene un costo menor. Lo mismo al caso contrario, si A pone un costo mucho menor que B, va a poder acaparar como una mayor parte del mercado, porque es como si aquí estamos en el caso en que, vamos a borrar esto, en que A se encuentra acá y B se encuentra acá. Entonces, va a ser una guerra constante entre ambas heladerías en los precios, porque si este baja el precio menor al precio de A, va a poder tener más clientela, después el A va a bajar más el precio que B para volver a ganar esa clientela y así se va a formar una guerra de precios, hasta que ambos lleguen a sus costos marginales, que en este caso son cero, pero no tampoco va a haber un precio cero. Así que eso. Aquí piénsenlo como si hubiese tenido costos marginales, hubiese hecho más sentido. Y el consumidor indiferente en este caso va a ser
el consumidor en que los costos totales de sean iguales a los costos totales de B. Simplemente. Es lo mismo que hicimos en la pregunta A. Y eso. Eso sería con la pregunta 2 de Hotelling. O de... No me acuerdo cómo se dice la diferenciación espacial, parece. Ahora pasemos a la pregunta 3. Ya. La pregunta 3 es de colusión. Es un poco más corta porque un poquito más fácil. ¿Dónde está? La perdí. Acá está, pregunta 3. Y aquí borré eso en negro porque se me coló la pregunta 4, que son unos 3 comentarios que vamos a hacer rapidito. Entonces, ya. Toda la oferta mundial de kriptonita está controlada por 20 personas y cada una tiene 10.000 gramos de este mineral. La demanda mundial de kriptonita está dada por Q es igual a 10.000 menos 1000P, donde P es el precio por gramo. Entonces, si todos los propietarios pudieran conspirar para fijar el precio de la kriptonita, ¿qué precio fijarían y cuánto vendrían? Entonces, aquí nos están preguntando básicamente qué pasa si todos estos locos se coluden, hacen un cártel y calcula el precio a partir de eso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría? Démosla A. Entonces, si actúan como cártel, van a maximizar su beneficio total, ¿cierto? Porque eso es lo que están buscando al coludirse. Entonces, como están buscando maximizar su beneficio total, multiplicamos la función ahí por precio. Aquí da lo mismo como lo hacen al revés. Aquí nosotros queremos determinar el precio. Entonces, primero el precio vamos a... Por eso multiplicamos por PQ. P menos 1000P cuadrado, ¿cierto? Entonces, ahora esto que sería como los beneficios, o sea, el beneficio total, la ganancia, la vamos a derivar con respecto al precio, porque queremos determinar el precio. Entonces, 10.000 menos 2000P. Y, chuta, 10%. Y P nos quedaría en 10.000 dividido en 2000 da 5. ¿Ya? Y la cantidad, bueno, siguiendo la función de demanda, sería 10.000 menos 1000 por 5, y eso queda en un total de 5.000. Entonces, eso cobrarían y eso venderían en total. Ahora, como nos dicen que son 20 firmas, cada, se divide en el mercado equitativamente, porque cobran el mismo precio. Eso es como el sentido de la colusión. Entonces, cada firma vendería un total de 250, que corresponde a 5.000 dividido en 20. Y ahora, las ganancias totales, ¿cuáles son? Simplemente la cantidad de cada uno o sea, la cantidad perdón, las ganancias totales de cada firma. Eso queremos calcular ahora. Ganancias totales de cada firma. Y sería simplemente QI por el precio que proponen, que es 200 por 5, y eso da un total de 1250 por firma, ¿ya? Solo lo calculamos porque lo vamos a ocupar después. Entonces, B. ¿Por qué es un equilibrio inestable el precio calculado anteriormente? Ya, vamos a ver por qué es un equilibrio inestable. Bueno, pónganse en una situación en que una empresa decide vender una unidad más de kriptonita, un gramo más de kriptonita. ¿Qué pasaría? Pongámosle que mi QJ, un J cualquiera, vende 251. ¿Qué pasaría? La cantidad total de mercado va a pasar a ser 5.001. Entonces el precio acordado va a tener que cambiar. Entonces el precio va a ser como... Va a cambiar infinitesimalmente. Nos va a quedar 4,999. Ahí se lo calculan ustedes con la función de demanda. Les va a dar eso. Entonces, las ganancias de la firma traicionera, por así decirlo, de alguna forma, va a ser QJ por el nuevo precio, que sería 251 por 4,99, que si lo calculan me va a dar un total de 1254,9. ¿Qué pasa con este valor? ¿Y qué pasa con este valor?
Este es mucho mayor que esto. Bueno, no mucho mayor, pero es considerablemente mayor que en el caso de la colusión. Entonces hay un incentivo para traicionar este acuerdo, para traicionar este cártel. Por eso se dice que es un equilibrio inestable, porque todas las empresas van a querer vender más y así obtener más ganancias, ¿ya? Entonces, ¿por qué inestable? Porque simplemente hay un incentivo a romper este trato para así ganar más beneficio. Simplemente eso, ¿ya? Sigamos con la C. Existe un precio de la kriptonita que sería un equilibrio estable en el sentido de que ninguna empresa podría ganar alternando su producción, o alterando, yo creo que era, alterando su producción más allá de la requerida para mantener este precio de mercado. Claro que existe un precio de equilibrio. ¿Y cómo lo vemos? Hay que ser muy como... Aquí es como intento calcular y para ver qué precio me va a ser indiferente. Entonces lo que tenemos que buscar es un precio que sea suficientemente bajo, de tal forma que como a un traicionero, por así decirlo, no le beneficie vender más y salirse de este acuerdo. ¿Ya? Es decir, que quizás en un precio en el que si vendo una unidad más, mi utilidad va a ser menor. ¿Ya? Y bueno, yo ahí intentando encontré un precio que sería un precio ejemplo. Ustedes pueden poner otro precio si es que encuentran. Un precio ejemplo de 0,3, que es súper bajo, en verdad, súper bajo. Entonces, si tenemos este precio de 0,3, la cantidad a vender va a ser de 9.700, creo. Sí, 9.700. ¿Ya? Entonces ya tengo 0,3 el precio y la cantidad 9.700. Como son 20 firmas, dividimos 9.700 dividido en 20. Nos queda que cada firma vendería 485. ¿Ya? Entonces, las ganancias totales por firma va a ser, como habíamos calculado, QI por el precio, que sería 145, a ver, no, 485 por 0,3, 145,5. Esa va a ser mi nueva ganancia total por empresa, por firma. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? Yo voy a decir como, ya la voy a hacer bacán, voy a salir del trato y voy a vender una unidad más. Entonces, una empresa decide, nuevamente QJ decide vender 486. Entonces, la cantidad, ¿qué pasa si QJ decide vender una unidad más? Van a haber 486 unidades desde de esa firma, ¿cierto? A ofrecer, lo cual va a aumentar la cantidad total de mercado a 9.701. ¿Qué va a pasar con el precio? El precio va a disminuir aún más a 0,299. ¿Y qué va a pasar con la ganancia de esta firma? Que es lo que queremos llegar. No, ganancia por firma, ganancia de J. Va a ser igual a 486 por 0,299. Y si lo calculamos, va a ser igual a 145,314. Y aquí conseguimos lo que queríamos, que al vender más no te va a producir más ganancia. ¿Por qué? Porque este valor es mucho menor que, bueno, otra vez no es mucho menor, pero es considerablemente menor que si es que se mantiene dentro del contrato, o desde el contrato de la colusión, por así decirlo, que por cierto es ilegal en Chile. ¿Qué pasa entonces? Aquí pasa que no tenemos incentivos a salirme del acuerdo, ¿ya? Y cuando no tengamos incentivos para salirnos del acuerdo, va a ser un precio con equilibrio estable, ¿ya? Así que esa sería esta pregunta. Pasemos a la última, que es súper, súper corta. Ya, entonces tenemos tres preguntas acá. Em, la A. Un equilibrio de Natch no se sostiene, pues ambas firmas tienen incentivos para salirse de este acuerdo. ¿Qué es? ¿Falso o verdadero? Bueno, en este caso es falso. ¿Por qué es falso? Porque un equilibrio de Natch o no cooperativo es el punto en el cual ambas firmas, ambas empresas eligen su acción.
tomando en cuenta lo que la otra firma realiza, ¿ya? Y esto lo hacen para maximizar su utilidad. Entonces, para que sea equilibrio de Natch, todas las firmas, bueno, en este caso son dos, ambas firmas no deben tener incentivos para cambiar su acción o estrategia, dado lo que está haciendo la otra. Como lo que veíamos en el caso de Bertrand, cuando llegamos a la competencia de precios, que el precio era igual al costo marginal, si yo bajaba un poco mi precio, como que no me iba a dar utilidad negativa e iba a tener que salir del mercado. Entonces era un equilibrio de Natch cuando P es igual a costo marginal. Porque ahí no tengo ningún incentivo para cambiar mi acción, dado lo que está haciendo el otro. Entonces, en otras palabras, se puede decir que es como un equilibrio que se sostiene a sí mismo, por así decirlo. Ya, la B. Suponga que un mercado en que cada vez que una firma aumenta el precio, el resto también lo aumenta. Esto significa que las firmas de esta industria están coludidas. ¿Qué es esto? ¿Falso o verdadero? Aquí es falso. O incierto, por lo menos. ¿Por qué? Porque no se trata de un caso de colusión, ya que hay una firma que sube el precio primero y el resto la sigue. Entonces, se trata de un mercado donde hay una firma líder y varias la siguen, por así decirlo. Esto lo van a ver con más detalle la próxima semana, que es lo que pasa con el modelo de liderazgo de Stackelberg, que no sé si lo han visto todavía. Pero bueno, esto no se trata de una colusión, sino de un modelo de Stackelberg. Así que ahí lo van a entender con más precisión la próxima semana. Vamos a hacer ejercicios de esto también. Y bueno, se tiene siempre, ya. Y la C, en un modelo de diferenciación espacial, se tiene siempre el mismo equilibrio de Natch. ¿Verdadero o falso? También falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a depender de las condiciones, de los costos de transporte, va a depender de la distancia en que esté la empresa, va a depender de muchas cosas. Entonces, en ese caso, no siempre va a ser el mismo equilibrio en Natch y va a depender de, como les dije, de muchas cosas. Este modelo está súper bien explicado en los apuntes. Hay están todos los casos, como extremo a extremo, el caso en que ambas empresas estén en el medio o que una empresa esté en el medio y el otro extremo. Entonces, va a depender mucho el equilibrio de Natch, ¿ya? Em, y eso, en verdad no queda más ayudantía, así que, y me queda poca batería, tengo que mandarme los videos, así que la voy a parar hasta acá. Que tengan un buen fin de semana. Cualquier duda que quede con la ayudantía, por favor envíenmela. Sé que fui quizá un poco rápido o quizá me confundí a veces porque estaba un poco nervioso de que se me acabara la batería. Y eso, chiquillos. Nos vemos la próxima semana con la última ayudantía. Vamos a ver lo que les dije recién de Stackelberg, teoría de juego, quizás con probabilidades. No sé si la profe va a ver eso en verdad, pero ahí les voy a ir avisando a ella. Y vamos a ver una cosa que no alcanza a ver ahora, que también se trata de colusión, pero con un delta, que ahí lo van a entender. Y eso, chiquillos. Mucho éxito en todo. Nos vemos la próxima semana.